Bueno, pero estamos calentitos por la alabanza, amén. El Señor, el Espíritu Santo nos calentó, nos tiene calientitos. Y pues me da mucho gusto verlos una vez más. Qué bueno que está aquí, fieles a Dios y fieles a su iglesia. Y porque va a llegar el día en el que va a ser la última vez que nos veamos. Y nos vamos a ver en el cielo, ¿verdad? Y nos vamos a ver en el cielo. Va a ser la última predicación que vas a escuchar, va a ser la última alabanza que vas a escuchar. Y vamos a estar con el Señor. Amén. Dice la palabra, porque el Señor mismo con voz ¿de qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, si no lo tienes, se lo doy. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y fíjense que aquí no está hablando de que las personas entran en ese sueño del alma, como algunos piensan. Algunos piensan que cuando llega la muerte están ahí dormidos y van a despertar hasta el día del Señor. Y no, el Señor dice que cuando nosotros morimos estamos presentes delante de Él. El Espíritu está inmediatamente con el Señor. Hay solamente dos lugares. O estás con el Señor o estás apartado del Señor en el infierno, la palabra le llama. Entonces, o estamos presentes delante del Señor o estamos en el infierno. Y esto es lo que pasa cuando nosotros morimos. Así que el sueño del alma, eso no es bíblico. De hecho, la palabra lo dice, el apóstol Pablo lo dice a los Corintios, que él prefiere estar ausente en el cuerpo para estar presente delante del Señor. Pero también le dice a los filipenses que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra, ¿sí o no? Así que él dice, yo prefiero pues estar con el Señor. En Lucas 23, 43, no lo tiene que buscar, nomás allá anótelo. También dice, habla de aquel ladrón en la cruz, ¿recuerdan? Que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. No le dijo, ya cuando regrese te resucitaré y estarás conmigo, sino le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que una vez muerto, estamos delante del Señor. Así que va a llegar un día en el que va a ser la última predicación que escuchaste, el último mensaje, ya sea porque el Señor te llamó o porque estamos con el Señor y nos vamos a ver allá en el cielo, amén. ¿No le da gracias a Dios por eso? Gloria a Dios. Dice el versículo 17 ahí mismo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice así. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y fíjate lo que nos está hablando. Aquí ya nos está hablando de esa resurrección que van a tener. Primero nos dijo, aquellos que murieron en Cristo primero. ¿De qué resurrección nos habla ahí? ¿Qué resurrección es la que está hablando cuando dice que aquellos van a resucitar primero? Pues está hablando de la resurrección del cuerpo. Porque el cuerpo, dice el Señor, que nos va a dar un nuevo cuerpo. ¿Recuerdan eso? El Señor quiere que vivamos con Él en cuerpo y alma. Y nos va a dar un cuerpo glorificado. Por el momento el cuerpo queda en la tumba, pero el espíritu está con el Señor. Pero en aquel día, con voz de mando, cuando el Señor venga, los cuerpos serán glorificados y se unirán al alma. Y estaremos con el Señor en un cuerpo nuevo y todavía conscientes con esa alma en el Señor. Y eso es una bendición. Por eso le decía, qué bendición verlos una vez más, porque todavía estamos aquí, pero en un rato más estaremos allá con el Señor, ¿sí o no? ¿Cuánto le queda a usted? No sé. ¿Cuánto me queda a mí? No sé. Pero el Señor sabe, ¿sí o no? Y bueno, vamos a terminar el día de hoy, hermanos, con esta serie que llevamos El Gran Engaño. Y este sería el tema número 8 de esta, podemos llamarle miniserie, que hablamos de cómo el engaño está yéndose a través de los últimos tiempos. Dice la palabra que vendrán muchos Cristos, dirán que son el Cristo, el ungido de Dios, y a muchos engañarán, pero también dice que vendrán falsos profetas. Y hemos estado hablando acerca del continuo engaño que vendrá en los tiempos finales. Y como estamos hablando de ese engaño, también va a llegar un engaño que va a ser mucho más sutil dentro del cristiano. Por eso le he puesto a este mensaje como título, Señor, Señor. Señor, Señor. Y ese Señor, Señor está tratando de comunicar una intensidad en una relación, una súplica desesperada.
así como, Señor, Señor, y tratando de querer hacer, recuerda, Señor, recuérdame. Y cuando entendemos este título de esta manera, vamos a empezar a conectar los puntos a través de este mensaje y vamos a ver hasta qué punto llega cuando las personas que se engañaron van a estar delante del Señor y le van a decir, Señor, Señor, recuérdame, yo era. Y yo creo que ese va a ser el engaño más cruel de todos. ¿Por qué? Porque la persona se va a autoengañar. Y por eso vamos a terminar esta serie con este autoengaño que va a venir. Y vaya conmigo en su Biblia a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo de las características de los hombres de los últimos tiempos. Y aquí habla a Timoteo y le advierte de aquellos que tendrán una fe falsa. Y les llama de esta manera, en el versículo 8. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice así, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se oponieron a Moisés. Dice, tienen la mente, ¿cómo la tienen? Depravada y una falsa fe, o una fe falsa. Y estas son dos características de los hombres de los últimos tiempos. Tienen mentes depravadas y una fe falsa. Y quiero que veamos por un momento esta mente depravada. En otras versiones le llama corruptos de entendimiento. Y la causa que lleva a esto está hablando de que son reprobados en cuanto a la fe. Está hablando que aquellos que son reprobados han llegado a un punto en que su brújula está quebrada. Entonces, cuando tú miras una brújula que está quebrada, pues sigue apuntando, pero ya no apunta para el norte, ya apunta para donde quiere. Y eso está hablando aquellos que están reprobados, que la brújula se les ha quebrado y ya no apunta para el Señor. De hecho, la frase griega se utiliza también de esta manera, es el verbo que es no sé si lo diga bien, pero se lo va a tratar de decir, catapteiro. Así escribe muy largo, pero se puede pronunciar así, catapteiro. Y no es solo, está hablando de un error, sino que está hablando algo que se ha completamente perdido o que se ha descompuesto. Por eso decíamos la semana pasada una pudredumbre, algo que se descompuso, que se está pudriendo. Y esta frase en el griego no es solamente una mancha o un error leve, sino que está hablando como una fruta que se ha echado a perder, pero que no se echó a perder de afuera. Porque cuando tú miras una fruta de afuera echada a perder, pues la evitas y dices, no está, ya está echada a perder, y la tiras. Pero cuando una fruta está echada a perder desde adentro, que no se mira de afuera, y le pegas la mordida y empiezan a moverse ahí algunas criaturas que estaban saliendo y dices, ¡ay! Estaba podrida esta fruta y no la viste desde afuera, pero por dentro estaba mal. De ese tipo es lo que está hablando. Está hablando que se corrompió, está corrupto el entendimiento. Y aquí se está refiriendo a la mente, a la capacidad de razonar, a la capacidad de percibir lo moral que está podrido, de tal modo que ya no puede razonar bien, no puede pensar bien, su mente está corrompida. Y la persona que está así, el Señor no le llama que es una persona tonta, sino al revés. Puede tener educación, puede ser muy inteligente, puede ser muy intelectual, sin embargo, hay algo podrido dentro. Y cuando tú miras esto que está hablando aquí, mentes podridas, está diciendo, por más que tú quieras poner la verdad de Dios en su mente, cuando entra en su mente la pasan por el agua sucia. ¿Y qué es lo que sale? Pura suciedad. Qué feo, ¿no? Eso es lo que está hablando aquí. De hecho, en Tito capítulo 1, versículo 15, Tito capítulo 1, versículo 15, explica este mecanismo de esta corrupción. Y dice así,
Dice, todas las cosas son puras ¿para quiénes? Estamos en Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Podemos verlo de esta manera. Su manera de pensar, su procesamiento en la mente está tan sucia que todo lo que entra en esa mente ensucia. Y son esas personas que han corrompido su entendimiento, su mente. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: todo es puro para los de corazón puro. Dice, en cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas, podridas. Su mente está tan sucia que todo lo que entra por ella lo ensucia. ¿Y sabe qué lleva esto? Lo lleva a una falsa fe. Dice creer. Y la palabra griega para reprobados en cuanto a la fe es adóquimos. Y adóquimos está hablando que es una persona que la han puesto a prueba, que ha pasado por la prueba de la fe. Sin embargo, es adóquimos. No tiene valor esa fe. Y quiero que veamos esta palabra también, porque habla de dos cosas. Habla de una mente corrompida, pero también habla de una persona que tiene una fe reprobada, una fe falsa. Y esto es parte de los últimos tiempos, de la mente de los hombres de los últimos tiempos. Adóquimos está hablando una fe sin valor, que cuando el Señor la pone en la balanza, dice, esta es falsa, esta no es fe. Y el origen de esta palabra en la antigüedad viene también de un vocablo que habla de la prueba del metal. Por ejemplo, cuando alguien traía una moneda de oro o de plata y la traía aquel hombre que conoce los metales y la pone a prueba y dice, a ver, vamos a probar esta moneda, a ver si es de oro o de plata, y la pone a prueba. Y cuando empieza a ver todo lo que tenía esa moneda, empieza a ver que tiene demasiada mezcla de escoria, mezcla de metales, que dice, no, esto es adóquimos, no tiene valor, toma, llévate tu moneda. Significa descalificado, reprobado, no pasó la prueba, no tiene valor. ¿Te imaginas? Esa son la mente de los hombres de los últimos tiempos. Dice, corrompidos en cuanto a su entendimiento, una mente corrompida, podrida, pero también dice una fe reprobada. Una fe que cuando la pusieron a prueba, el Señor dijo, esto no tiene valor alguno. Y una mente reprobada no es una mente vacía, sino que es una mente que ha perdido su función. Una mente reprobada ha perdido la capacidad moral de discernir la verdad de Dios, ha perdido su utilidad. Es inútil para los propósitos del reino de Dios. Eso es lo que es una mente reprobada. Y nos da un ejemplo la palabra de Dios y nos dio a Janes y a Jambres. Y ese es un ejemplo que yo miro muy visual de Janes y Jambres, porque estas dos personas eran aquellos magos del faraón, que cuando Moisés vino y se presentó delante del faraón para decirle que dejara ir a su pueblo, y vino con el poder de Dios, ¿sí o no? Moisés vino con poder verdadero de Dios. ¿Y qué hizo? Tiró aquella vara al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Y cuando llegó Janes y Jambres dijo, eso yo también lo puedo hacer. Y empezaron con sus encantos y empezaron a hacer sus magias y salió la serpiente también. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban copiando los milagros de Dios. Cuando Moisés tira la vara, se hizo serpiente, ellos hicieron lo mismo con trucos. Y la mente reprobada a menudo parece verdad. La mente reprobada a veces se autoengaña y piensa que está en la verdad. Tiene un disfraz religioso, apariencia de piedad, pero su propósito es resistir la verdadera autoridad de Dios, como aquellos Janes y Jambres. El Señor venía con autoridad. Le había dado autoridad a Moisés, ¿sí o no? Y llegó Moisés con la autoridad divina de Dios. Pero ellos dijeron, no. Y se rebelaron contra la autoridad de Dios.
No luchan contra el cristiano, sino que falsifican lo que hace Dios. Y eso es bien importante, porque eso es lo que estamos viendo el día de hoy. El día de hoy estamos viendo no gente que está peleando con espada y está luchando contra los cristianos, sino que son los mismos cristianos o llamados cristianos, entre comillas, que son los que están copiando y rehusándose a obedecer la autoridad de Dios. Y no luchan contra el cristiano desde afuera, sino que falsifican desde adentro. Y si usted lo mira según el contexto de Romanos 1, donde Pablo también usa este concepto, y esta donde estamos ahorita, segunda carta a Timoteo capítulo 3, una persona no nace con mente reprobada, sino que llega a ella a través de un proceso. Cuando estamos hablando de una persona con mente reprobada, es una persona que conoce la verdad, tiene acceso a la verdad, tiene la palabra de Dios. Sin embargo, resisten a la verdad voluntariamente. Tengo la verdad, sí, pero no la quiero. La rechazan porque aman más sus deleites, porque aman más todo lo demás que la verdad de Dios, y resisten a la verdad voluntariamente. Por eso una persona reprobada en la fe es una persona que ha conocido la verdad, que resiste a la verdad voluntariamente, y lo que hace el Señor es lo entrega. Dice, ¿quieres rehusarte? Te entrega ¿a qué? A tus pasiones y tus deseos. Como diría un padre a su hijo, pues bueno, pues haz lo que quieras. ¿Quieres eso? Haz lo que quieras. Y lo entrega a sus propios deseos. Y lo que para nosotros es obviamente pecado, para aquellos que están en obediencia a Dios, para ellos es libertad y para ellos es derecho. Ellos no le llaman obediencia a Dios, ellos llaman, yo soy libre, tú no. Yo tengo mis derechos. Y una mente reprobada, según segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 8, es aquella que ha quedado cauterizada por rechazar la verdad repetidamente. Viene la verdad y tocó el corazón, pero la rechazaron. Viene la verdad, toca el corazón, pero la rechazan. Viene la verdad y repetidamente está viniendo a sus vidas y siguen rechazándola. Y es como una moneda falsa, puede brillar, puede parecer real por fuera. Llamémosle religiosidad, puede parecer verdadera. Pero cuando se somete a la prueba de fuego, estamos hablando del fuego de la palabra de Dios, entonces es cuando se mira el adóquimos, no tiene valor y es desechada. Y el apóstol Pedro decía de la siguiente manera, lo puede anotar si gusta, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8, se lo leo. Dice, así que alégrense de verdad, dice el apóstol Pedro, y dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas, ¿qué? ¿Lo tenemos ahí? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y dice el 7, estas pruebas demostrarán, ¿qué van a demostrar? Que su fe es auténtica, dice el versículo 7. Estamos en primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y yo quiero enfatizar este versículo 6. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Cuando soportamos las pruebas, dice el versículo 7, estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. ¿Quieres que tu fe sea auténtica?
¿Quieres saber si tu fe es auténtica? Pues vas a ser sometido a prueba. Y la prueba no va a ser fácil. La prueba va a doler, va a ser difícil, no va a ser nada fácil, pero es necesaria. ¿Para qué? Para saber que tu fe es auténtica, para saber que eres aprobado y no reprobado. Dice el versículo 7, donde estamos, dice: entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza. ¿Por qué? Porque vas a reconocer, vas a decir, mi fe fue probada y he salido aprobado delante de Dios. Y todo creyente en su momento va a llegar a un cruce de caminos. Todos. Usted iba en el camino equivocado y de repente va a llegar a un punto donde la verdad se revela. Y tienes la revelación de Dios, llega a tu vida y abres los ojos, se te quita el velo y dices, wow, puedo ver lo que el Señor está hablando, puedo recibir la palabra de Dios. Y cuando llega ese velo que es quitado y llega la revelación de la palabra de Dios, de repente te encuentras viendo dos caminos y dos puertas. Y tú tienes que decidir cuál camino ir. Y esa va a ser una decisión voluntaria. Nadie puede decidir por ti. Tú vas a decidir, o me voy por el camino bueno o el camino malo. Y de hecho, vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Salud. Mateo capítulo 7, versículo 13. Y fíjate que el Señor en este versículo 13, cuando nos enfrentamos nosotros a esos dos caminos, no nos dice ahí nada más, tú elige y ahí tú vas a ver qué te pasa. Sino que el Señor te advierte y te dice, este es el camino bueno. O sea, nos dice también cuál camino seguir. Dice el versículo 13, dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta, ¿qué? Angosta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. O sea que el Señor ya nos dice, ese es el único camino. Si quieres entrar al reino de Dios, solo, no dice que es una opción, sino que dice es la única opción. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Dice, la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Y dice el 14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta, chiquita. Y dice, y el camino es que es difícil. Y dice, y son solo ¿cuántos? Unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Son muchos? Son pocos. La puerta ancha, esos todos van por ahí, es fácil. Pero la puerta angosta son muy pocos. Lo está diciendo el Señor Jesús. Son palabras de Jesús. La razón por la que pocos, o esta palabra elogoi, es porque no es porque Dios la esté escondiendo o que Dios no quiera que pases por esa puerta, sino porque la naturaleza del camino es contraria a la naturaleza humana caída. Estamos hablando, por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Ir de subida o de bajada? Y pues la mayoría quiere ir de bajada, dice, no, pues es más fácil. Y cuando vas subiendo, pues cuesta trabajo y te empiezan a arder los pies y las piernas y ya no puedes continuar, pero te esperas y vuelves a continuar y vuelves a andar. ¿Por qué son pocos los que entran por esa puerta angosta? Y déjenme ponerlo de esta manera para que nuestra mente entienda bien esta parte. Porque requiere desnudarse. ¿De qué estoy hablando? Cuando habla de la palabra estrecha, está hablando de que no hay margen de maniobra. Es tan estrecha que no puedes entrar con nada. Ni con tu orgullo, ni con tu dinero, ni con todo lo que tú quieras ponerle, no puedes entrar. Tienes que dejar todo atrás. Y si usted lo mira así, cuando yo lo miraba decía, esta palabra que está hablando aquí,
de que requiere desnudarse, requiere dejar todo atrás. Está hablando todo tu amor por el dinero, por todo tu orgullo, todos tus pecados con los cuales vienes cargando, deben de quedarse ¿dónde? Afuera. No hay ¿qué? Margen de maniobra. No hay como para decir, puedo cargar con poquito aquí y me llevo esto y me llevo el otro, y tratas de pasar por la puerta y no cabes. Y luego dices, bueno, me quito esto, me quito aquello, y vuelves a intentar y no cabes. El Señor dice, todo tienes que dejar atrás. O sea que el problema es el equipaje. El problema de no poder entrar por la puerta angosta es porque vienes cargando con muchas cosas que no son de Dios, con tu propia justicia, con tus filosofías, con tus pensamientos, y no puedes pasar. Y tienes que dejar todo eso, ¿dónde? Atrás. Ese problema es el equipaje, porque la puerta ancha, ese puedes pasar con todo y todo. En la puerta ancha entras con tu dinero, con todo lo que tú quieras, tu orgullo, con tus filosofías, con tus justicias. Puedes entrar ahí por la puerta ancha, pero por la puerta angosta dice, nada de eso entra, todo tiene que estar atrás. Y si todavía te preguntas, ¿por qué pocos? ¿Por qué el Señor dice que pocos son los que lo encuentran? Y es porque la mayoría de las personas quiere a Jesús más sus pecados. La mayoría de las personas quiere a Jesús más su reputación. Quiere a Jesús, pero no están dispuestos a entrar solos sin nada. No están dispuestos. Y cuando habla del camino angosto, porque está hablando de la puerta angosta, pero también habla que hay un camino angosto. Cuando habla del camino angosto o la senda angosta, como dicen otras versiones, si desglosamos esta palabra aquí, cuando se traduce esta palabra del griego, significa que es un camino bajo presión. De hecho, también se le puede decir presurizado. O sea, que hay mucha presión en ese camino, como algo que está siendo aplastado, comprimido, presurizado. Es un camino que no está pavimentado, es un camino que no es cómodo, es un sendero escarpado, es un sendero comprimido entre rocas, es un sendero donde hay presión, donde hay dificultad, donde no es fácil. Y el cristianismo bíblico promete aflicción, pero también promete paz en la aflicción. Ese es el cristianismo bíblico. Dice, vas a tener aflicción, Señor, pero confiad. ¿Qué dice el Señor? He vencido al mundo. Y tenemos paz en el Señor. El camino es difícil. ¿Tiene aflicciones? Sí. Es un camino que dijimos no va a ser fácil. Pero el Señor nos dice, aún así, en la dificultad, yo te doy paz. En medio de la dificultad. Y por eso es cuando dicen muchos, oye, pero ¿cómo está eso? Si yo veo que se le está batallando y con su familiar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con lo que tú quieras, y dice, yo veo que está batallando tanto, ¿cómo le hace? Bueno, pues la paz viene ¿de quién? De Dios, ¿sí o no? Mateo 10:34 dice así, se lo leo en las palabras del Señor. Dice Mateo capítulo 10, versículo 34, dice, no crean, dice el Señor, que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y dice el 35, he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Y dice el 36, sus enemigos estarán dentro, ¿dónde? De su propia casa. El Señor nos dice, los enemigos van a estar dentro de tu propia casa. Y fíjense que la mayoría busca una religión o busca al Señor de una manera, se puede decir, terapéutica, que busca un Señor que le va a calmar todo, que le haga sentir bien. Eso busca la mayoría, una religión terapéutica.
Yo quiero que me haga sentir bien, y si no me hace sentir bien, no, entonces esa no debe de ser la verdadera. Pocos están dispuestos a caminar bajo la presión. Pocos están dispuestos a caminar en la santidad y en la persecución que vendrá de este mundo. Pocos. Por eso dice que pocos son los que entran. Pocos son los que caminan ese camino. No todos. Porque es más fácil ir con la corriente que en contra de la corriente. Es mucho más fácil. ¿Por qué pocos? Porque se requiere una búsqueda activa. No es nomás dejarse llevar. Se requiere una búsqueda diario, activa. Fíjese, en Mateo capítulo 7, versículo 13 dice así, lo estamos leyendo. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Dice el 14: sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta, dice Mateo 7:14, y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Está diciendo, son pocos porque se requiere una búsqueda activa, porque está diciendo la palabra, lo encuentran. Y no puedes encontrar nada que no estés buscando. Debes estar buscando algo. Porque si no lo estás buscando, te pasa por enfrente y ni lo viste. Ni siquiera, no lo estás buscando. Pero cuando estás buscando algo, andas en una búsqueda activa. Para la perdición, muchos entran ahí. Casi así por inercia, o sea, ya se dejan llevar y dicen, no, van directos a la perdición. Se dejan llevar por la corriente. Para la vida son pocos los que la hallan. Y aquí dijimos, la clave está en la palabra hallar o encontrar. Implica que se estuvo buscando. Nadie entra al cielo por accidente. Usted tiene que buscar, requiere intencionalidad. Hambre de la verdad, requiere esfuerzo. Y si no, vea lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas capítulo 13, versículo 24. Vamos a leerlo desde el 23, donde se le hace una pregunta al Señor. Y dice el versículo 23 así, Lucas 13, 23, dice, alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Si lo tenemos ahí en la pantalla, Lucas 13, 23, perdón. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y fíjate lo que le contestó el Señor, dice el 24, esfuércense. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. ¿Por qué? Dice, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Y dice el 25 dice, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, ¿qué va a hacer? Será demasiado tarde. Ustedes quedarán fuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Dice el 26, entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Dice el 27, entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Dice, aléjense de mí. Dice, todos ustedes que hacen maldad. Dice el 28, habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y dice el 29, y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y dice el 30, y tomen en cuenta lo siguiente, dice el Señor Jesús, dice, algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día
serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y se sigue diciendo, pero ¿por qué pocos son los que entran? La mayoría de las personas son espiritualmente pasivas. Por eso son pocos los que entran, porque la mayoría de los que se dicen llamar cristianos son espiritualmente pasivos. Prefieren la mentira cómoda que una verdad exigente. Dicen, no, yo con mi comodidad. Y no quieren pasar por esa puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Lo puede leer en Juan 10:9. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Está hablando Jesús. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. ¿Quién es la puerta? Jesús. Y los que entran a través de él serán salvos. Dice, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Juan 10:9. Pero también Juan 14:6. ¿Quién es el camino? Jesús. La puerta angosta es Jesús, el camino angosto es Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y la palabra es directa, ¿sí o no? La palabra es directa. Y yo creo que estas pasadas semanas el Señor nos ha estado advirtiendo, ha sonado la trompeta, al menos dentro de esta congregación, y ha sonado la trompeta, y no la ha sonado hacia afuera, sino que la ha sonado hacia adentro. Y yo quiero que veamos por un momento que el Señor hoy no quiere hablarnos de falsos profetas que vendrán, que ya hablamos de eso, no quiere hablarnos de falsos cristos que vendrán, que ya hablamos de eso también, sino que el Señor hoy quiere hacer sonar la trompeta dentro de nuestras vidas, porque el gran engaño que vendrá no va a ser lo de afuera, sino que va a ser lo de dentro del corazón de los mismos creyentes. ¿Cómo está eso? El gran engaño no es el diablo, no es el gobierno, no son los falsos apóstoles o maestros o los falsos cristos. El gran engaño va a ser el autoengaño. Aquellos que se engañan a sí mismos. Ese es el gran engaño. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo lo siguiente, y le dice, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice así, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién? De ti mismo. Y luego dice, y de la doctrina. Estamos diciendo aquí que el Señor está diciendo a través de Pablo a Timoteo, y le dice, tienes que cuidarte de ti mismo y de lo que enseñas. Si haces esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida santa a través de su palabra. También nos ha dado un mandato clave en estos versículos, y ese mandato clave es como, puede ponerlo así, como un muro de contención para no salirnos. Yo me ponía a ver qué fácil puede ser salirnos del camino, y me ponía a ver en la manera en que íbamos manejando un día aquí a Yosemite, y yendo manejando pues llevamos el carro lleno de gente, personas, y manejando decía, ¿qué pasa si el que maneja de repente se empieza a ir chueco y se mete al otro carril? Yo veía los carros pasarme por al lado así bien fuerte, y pasan, y ya ves cómo zumban, ¿verdad? Pasan un ladito y se te mueven así, la ven, y luego iba manejando y hasta me despertaba más, ¿verdad? Ay, y ahí venía manejando y veas las luces que vienen y te pasan zumbando, y decía, aquel que va manejando, aquella ven, se desvía poquito y se mete a otro carril y se estampa por allá de frente con el otro que viene, ¿te imaginas? Y ese que va manejando lleva el volante. Si se desvía, desvía a todos los que van dentro. Si se desvía y puede matar a todos. Por eso
Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tú como padre de familia, como madre de familia, como un miembro de una familia, tenemos una responsabilidad muy grande con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Y si tú te desvías a todos los que están debajo de ti, todos los que están en tu carro, en tu casa, en tu auto. Y los puedes llevar. Por eso nos da un muro de contención. Y nos dice, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo y de lo que enseñas. ¿Qué enseñas? Ten cuidado, porque si tienes cuidado de esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escucharen. Aquellos que van en tu auto, aquellos que están escuchando el mensaje que estás dando. Ten cuidado de ti mismo, está hablando, tienes que mantenerte vigilante, en alerta, tienes que controlar, vigilar tu conducta. No solo es importante conocer la verdad, sino hacer la verdad. Porque conocerla, muchos pueden conocerla. Tienen la palabra de Dios en la mano y la pueden conocer y dicen, yo tengo la verdad, y la conocen bien. Pero no es solamente importante conocerla, sino hacerla. No solo es importante predicar la verdad, sino vivir la verdad. Y dice, persistid en ella. Y cuando persistes en la verdad, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan, a los que te oyeren. Por eso tu peor enemigo no es Satanás, ni el gobierno, ni los falsos apóstoles que vendrán, ni los maestros, ni los falsos pastores, sino tu peor enemigo eres tú mismo, porque tienes la verdad de Dios. Y si te autoengañas, desvías tu auto. Tienes que cuidarte de ti mismo. Y Jesús nos advirtió en Mateo 24, versículo 9, dice así. Mateo 24, versículo 9, dice, vamos a leerlo desde el 10, versículo 10, dice, muchos, Mateo 24, 10, muchos se apartarán de mí. Apartarse quiere decir que estuvieron con Él, quiere decir que estuvieron caminando con Él, y se apartarán, está diciendo que se salieron de con el Señor. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Estamos hablando de los últimos tiempos, Mateo 24. Y dice el 11, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Dice el 12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero luego dice el versículo 13, pero el que se mantenga firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin será salvo. Y aquí es donde llegamos al corazón de este mensaje, o podemos decir la parte más sobria, porque habrá muchos que creerán haberse mantenido firmes, que creerán haber llegado a la meta, y dicen, llegué a la meta, he acabado con mi fe bien, y de repente llegan delante del Señor, y están en ese momento delante de su Señor, y el Señor empieza a ver que no los conoce. Dice, ¿quién eres? Dice Mateo 7 ahí mismo, Mateo capítulo 7, perdón, estamos en el 24, vaya Mateo 7, versículo 21, y dice el Señor, no todo el que me llama Señor, Señor. No todo el que me conoce, no todo el que dice que yo soy su Señor, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Y esto es bien importante porque recuerden que son pocos, no son muchos. Son pocos los que verdaderamente hacen la voluntad de su Padre. Son muchos los que dicen creer en el Señor, ¿sí o no? Son muchos los que dicen, yo creo. Si usted va afuera y le pregunta, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Y quién es Jesús para ti? Es mi Señor. ¿Y lo obedeces?
¿Obedeces a tu Señor Jesús? Bueno, es que, Señor, Señor. Y dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice el 22, fíjate lo que dice el versículo 22, dice, el día, ¿qué día? El día del juicio. O sea, ya no hay vuelta atrás. Ya estás delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y estás ahí delante, enfrente de Él. Ya no hay vuelta, o sea, ya no puedes hacer nada más. Ya no hay de que déjame regresar y déjame volver a enmendar lo que hice, nada. Estás delante del Rey de Reyes. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor. Y ese Señor, Señor es un Señor de una angustia. Señor, Señor, ¿recuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Tratando de hacerle recordar al Señor, Señor, recuerda, te debes de acordar, hicimos muchas cosas, estuvimos muy activos. Dice el 23, dice, pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. No habrá vuelta atrás. O sea, ya ahí llegaste. Si no hiciste la voluntad de Dios en vida, esa es tu última, ahora sí que ni la última oportunidad, porque ya fue tu juicio. Por eso dice el día del juicio. Y cuando dice Señor, Señor, está denotando una intensidad, está denotando una emoción, una intimidad, diciendo, yo te llamé Señor, yo te dije que eras mi amo, yo te dije que eras mi Señor. Y el Señor les dice, no te conozco. Estas personas son las que se autoengañaron. Vivieron toda su vida pensando que en verdad Jesús era su Señor. Sin embargo, nunca le obedecieron. Hacían lo que querían. Y si usted le pregunta, a muchos dijimos hoy, les dicen, yo creo en Jesús. Y Lucas capítulo 6, versículo 46, nuestro Señor dice lo siguiente, Lucas 6:46, lo vale en la Nueva Traducción Viviente, dice así, versículo 46, dice, así que ¿por qué siguen llamándome? Dice el Señor, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Dices que soy tu amo, dices que soy tu Señor, pero cuando te confronto con la palabra de Dios, cuando te confronta con su palabra y te dice, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero que hagas, esto es lo que quiero que obedezcas, ¿por qué no le obedeces a Dios? 47 dice, les mostraré, fíjate el Señor en su misericordia, dice, no haces lo que yo te digo, pero luego nos dice, déjame explicártelo, dice el Señor, dice, déjame mostrarte cómo es cuando una persona viene a mí. Y dice, escucha mi enseñanza y después dice así, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, dice el versículo 47, escucha mi enseñanza y después ¿qué hace? La sigue, dice el versículo 47. Y luego dice el 48, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Y dice el 49, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará. Y dice, en un montón de escombros. Y aquí podemos ver nuestra casa. Y la casa estamos hablando de la vida de cada uno de nosotros. El tiempo que el Señor te dé de vida. Y tú duraste todo ese tiempo construyendo sobre un cimiento que es ya sea sobre la roca que es Cristo o un cimiento que cuando llegue ese día se derrumbará y fue en vano.
Y eso es a lo que se refiere el Señor. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen su voluntad. Y yo quiero que note algo aquí usted también. El versículo 22 dice así. Dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo quiero que usted note algo en este versículo 22, porque la gente o los cristianos o los que se llamaban cristianos están apelando a sus obras, ¿sí o no? Porque están diciendo, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos. Están apelando a sus obras. Y cuando están delante del Señor y los libros sean abiertos y los muertos sean juzgados por sus obras, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, irónicamente apelar a las propias obras es la misma evidencia de que no confiaron exclusivamente en Cristo. Porque están apelando ahora a las obras. ¿Cómo no apelan a Cristo? Apelan, es que yo hice. Su defensa se basa en aquellos hombres en lo que hicieron y no en quién es Dios. Están convencidos que pertenecen dentro del reino, porque Señor, Señor, hicimos, pertenecemos allá dentro del reino. Y el Señor le dice, no, no te conozco. Pero Señor, ¿recuerdas? Yo hice. Yo estuve ahí, Señor. Profeticé, sané enfermos y oré por los enfermos, se sanaban. Y todo eso, Señor, lo hice. Hicieron cosas sobrenaturales, hicieron cosas religiosas. Y Jesús no está diciéndole, no, no lo hiciste para mí, no le está diciendo eso. O no lo hiciste, no le está diciendo, o no lo está negando que hicieron algo así. Sino que simplemente le dice, no te conozco. No dice, no, no, tú no hiciste eso. No, no lo está diciendo así. Está diciendo, no, sí hiciste todo eso, pero no sé quién eres. Por eso la gran pregunta no es si tú conoces a Jesús, sino es, ¿Jesús te conoce? Porque todos conocen a Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿Jesús te conoce? Que cuando llegues con Él, Él te diga, ¿qué pasó? Edgar, Israel, y empieza ahí Osvaldo, Rigo, Jaime, Víctor, todos. Y empieza, ¿cómo estás? ¿Te conoce el Señor? Y aquí es donde nosotros podemos ver la gran mentira, el gran engaño va a ser el autoengaño. Personas que creen que son salvas y que van a llegar delante del Señor y el Señor va a decir, nunca te conocí. Y esa es uno de los versículos más aterradores de la palabra de Dios. Porque el Señor va a decir, no, y es el tiempo final, o sea, ya no hay vuelta atrás, es el día del juicio, ya no puedes hacer nada, ¿sí o no? Y ese es el versículo más aterrador. Y hay una parábola que quisiera que viéramos, ya se nos fue el tiempo, pero así nomás simplemente rápido para poderla tener en nuestra mente. Está en Mateo 25, si va ahí conmigo, Mateo 25, versículo 1. Mateo 25, versículo 1. Y es la parábola conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola es tremenda porque usted mira que hay 10 vírgenes, está hablando aquí de 10 damas de honor que están listos esperando al novio que venga, y aquellos se preparan con sus lámparas, tienen sus lámparas las 10, y dice que las 10 se quedan dormidas, ¿recuerda? Las 10 se quedan dormidas, y cuando se quedan dormidas aquellas 10, se escucha, viene el novio. Y cuando viene el novio, escuchan eso, se levantan las 10, o sea, no se levantan nada más 5, se levantan todas, escuchan que ya viene, escuchan que el novio viene, pero cuando miran sus lámparas, miran que no tienen suficiente aceite para durar
en esa espera, en esa llegada del novio. Entonces le piden a las otras 5 y le dicen, danos de tu aceite para que podamos recibir al novio juntos. Y ellos dicen, no, las 5 son prudentes, ven que el aceite que tienen es suficiente para ellas nada más, para que cuando llegue el novio pueda recibirlo. Y dicen, no, mira, si te damos, pues nos va a faltar a nosotros y a ustedes también, nos vamos a quedar todas sin aceite, mejor vayan y compren. Y aquellas 5 que eran imprudentes se fueron pues a comprar el aceite. Y en ese que se fueron, vino el novio. ¿Y qué pasó cuando el novio vino? Dice que las 5 que estaban preparadas, que tenían sus lámparas prendidas, encendidas, recibieron al novio y entraron a las bodas con el novio. Y se cerró la puerta. Y cuando las 5 que no tenían, que fueron a comprar aquel aceite, regresaron, ya estaba la puerta cerrada. Y decían, déjanos entrar. Y el novio decía, no te conozco. ¿Quiénes son? Y fíjese que ese Mateo 25 viene después del Mateo 24 que nosotros leímos a través de toda esta serie, del engaño que vendrá en los últimos tiempos, de los hombres malos de los últimos tiempos. Y en Mateo 25, versículo 1, empieza esta parábola con una palabra que es bien importante. Dice, entonces, está diciendo, después de todo esto sucedido en el capítulo 24, entonces el reino de Dios, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y nos hace una comparación, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, dice el versículo 1 del capítulo 25. Y nos empieza a hablar, la lámpara representa la profesión externa de la fe. Si nosotros empezamos a entenderlo de esta manera, está hablando de aquella lámpara, tenían su lámpara, una representación que profesaba que tenían fe, estaban esperando al novio. Se puede también decir la estructura religiosa, venir a la iglesia, cantar los cantos al Señor, tenían el vocabulario cristiano, tenían los ministerios dentro de la iglesia de Cristo, tenían su lámpara. El aceite, históricamente y teológicamente, representa al Espíritu Santo. Y está hablando aquí de la gracia regeneradora que mantiene el fuego ardiendo. Entonces tenían su lámpara, tenían pues aquella profesión de fe, habían dicho, yo creo en el Señor, yo creo en Jesús, yo creo que el novio viene, el aceite, el Espíritu Santo lo tenían ahí. Sin embargo, usted puede tener su lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra, y puede tener su lámpara, pero puede que no tenga la vida. Y el gran engaño aquí es pensar que porque sostengo la lámpara en mi mano, de forma externa, tengo la luz. Tengo la palabra de Dios, decimos, la tenemos. Y el engaño puede venir y decir, como tengo la palabra, pues tengo la luz. Sin embargo, te engañas. No tienes el aceite que hace que esa lámpara continúe. Y quizás lo tuviste en un momento, y la lámpara sin aceite eventualmente se apagará. Y una fe que no es alimentada por el Espíritu Santo, una fe que no es alimentada a través de la palabra que nos habla el Señor, llega un momento en que empieza a morir aquella flama y llega un momento en que se apaga. Y la Biblia le llama a estos insensatos. No les llama que de una forma, como muchos lo traducen, de una manera tonta, no son tontos, sino que pueden ser intelectuales, pueden ser muy inteligentes estas personas, sino que está hablando de aquellos que no mantuvieron el Espíritu de Dios en ellos, que no alimentaron el Espíritu, que no alimentaron no se alimentaron de las cosas de Dios. Aquellas personas son las que tenían la moralidad, como las vírgenes todas tenían sus lámparas. Sin embargo, en unas de ellas no tenían el aceite suficiente y llegó un momento en que tuvieron que salir a comprar su aceite. Y en esa salida el Señor llegó. Se cerró la puerta. Dice el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor.
dice el versículo 11 así. Estamos en Mateo 25, 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Dice el 12. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dice el 13. ¿Qué dice el 13? Velad pues, porque no sabéis. ¿Qué no sabemos? El día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos saben que viene? Viene pronto. Y no sabemos ni la hora ni el día, pero ya viene. La pregunta es, ¿estás preparado para que no te llegue el momento y seas uno de estos que le va a decir al Señor, 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 y sea demasiado tarde y la puerta se haya cerrado? Póngase de pie un momento, vamos a terminar. Y olvídese un momento por todo lo demás que está allá afuera. Un momento, enfoquémonos en lo que la palabra ha dicho. Y la palabra del Señor ahora mismo nos está hablando. Nos está diciendo, ¿eres conocido por Dios? ¿Tienes esa intimidad con Dios? ¿El Señor te conoce? ¿Tienes una comunión con el Señor tan fuerte que el Señor, cuando hablas con Él, el Señor te habla a través de su palabra y el Señor te corrige, te redarguye y el Señor te conoce? El Señor ha estado sonando la alarma y el Señor nos ha estado hablando a nuestro corazón y el Señor quiere que nosotros estemos bien con Él. El Señor no quiere agarrarnos o venir en un momento en el cual no estemos bien. Por eso Él nos advierte una y otra vez a través de su palabra para que nos acomodemos, para que limpiemos nuestro camino. Y quizás puede ser que algunos estén viviendo un gran engaño y han dicho Señor, Señor, pero en su casa, en su mente, en su celular, en sus decisiones, Él no es el Señor. Y el Señor nos habla en esta tarde. Él quiere ser el Señor de tu vida. Y si para ti no ha sido el Señor de tu vida, ¿por qué no vienes delante del Señor el día de hoy en oración y le dices, Señor, perdóname? Quiero ser aquel hijo que tú deseas, quiero ser obediente. No solamente quiero escuchar y no hacer. No quiero solo conocer la verdad, sino quiero conocerla y vivirla. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Perdona, Señor, todas aquellas faltas, aquellos pecados que se han colado a nuestras vidas. No queremos fingir, queremos vivir, Señor, para ti. Levanta tus manos al Señor, ahí donde tú estás. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a nuestras vidas, a nuestro corazón. Tú no quieres, Señor, una religión vacía. Tú quieres, Señor, que nosotros conozcamos tu verdad y que la pongamos en práctica. Esa religión de tu verdad, Señor, pero también esa comunión contigo. Perdona, Señor, si hemos dicho Señor, Señor, pero nuestros hechos han negado tu poder. Renunciamos, Señor, al gran engaño. Renunciamos a toda hipocresía, a toda, Señor, mente reprobada que se justifica para pecar, que se sigue justificando para hacer lo que no es de tu palabra, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo venga a cada una de nuestras vidas y lave y limpie cada una de nuestras vidas. Limpie nuestro entendimiento con tu sangre, que limpie toda corrupción. Danos una mente renovada, Señor, una mente sensible a tu voz. Hoy decidimos, Señor, y hemos decidido serte fiel a ti. Buscar todas aquellas áreas de nuestras vidas, Señor,
Dile, Señor, de mi vida que no te agradan, y entregártelas, Señor. Llevarlas presas delante de ti, cautivas, todo pensamiento que no te honra, todo hecho que no te honra, llevarlo cautivo hasta ti, Señor, y obedecerte. Señor, tú conoces las situaciones, tú conoces cada una de los corazones que están aquí el día de hoy. Tú conoces si ha habido un enfriamiento en sus corazones, tú conoces si han estado avivados en tu Espíritu Santo, tú conoces donde cada uno está. Redarguye cada corazón. Habla, Señor, a cada corazón en esta tarde. Que no salgan de aquí iguales a como entraron, sino que salgan de aquí con una mente transformada, con un corazón lavado, renovado, Señor, para ti. Que despierte, Señor, en cada uno de nosotros el fuego. Enciende el fuego en nuestras vidas. Aviva el fuego, Señor, en nuestros corazones, por tu palabra, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tus propias palabras, sigue orando al Señor. Tú eres fiel en mí, Señor, y aunque débil soy, yo sé, paciente hasta la muerte eres tú, y misericordioso y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Díselo a él, iglesia. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Quiero conocerte más y más cada día, Señor. Señor, no quiero caer en el autoengaño, no quiero caer en la rutina del cristianismo, Señor. No quiero caer en los puros actos, en la pura religiosidad, Señor, sino quiero caminar verdaderamente en tus sendas. Quiero estar sincero en mi relación contigo. Quiero que mi fe sea sincero y puro. Señor, tú eres mi Dios, y yo quiero seguir solamente a ti, mi Señor. Perdona mi infidelidad, perdona mis faltas, perdona cuando yo sea insincero, sino que quiero buscar tu rostro con todo el corazón en cada momento, Señor. Gracias por tu paciencia conmigo. Gracias por tu perdón y tu amor. Gracias por tu fidelidad, mi Dios. Díselo a él. Tú eres fiel. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque
paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, dile hoy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Díselo. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Otra vez. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Obra en mi corazón, Señor. Yo quiero ser sincero contigo. Quiero conocerte cada día más, mi fiel Señor. Habla mi corazón. Yo quiero responder con obediencia. Quiero honrarte, Señor. No me dejes desviarme de tus caminos, Señor. Sino que quiero honrarte con toda mi vida, Señor. Tómame, mi Dios. Toma mi vida y úsalo para tu gloria. Yo quiero escuchar tu voz cuando llega aquel día, Señor. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Gracias, mi Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Bueno, hermanos, toda la gloria a nuestro Señor. Amén. Amén. Que se quedan despedidos para hoy. Que tengan una excelente tarde en el Señor. Bendiciones.